Estimados trabajadores de las diferentes áreas de la Universidad Continental, les saluda la ingeniera Mariela Aguilar, que en esta oportunidad vamos a tocar el tema de respuesta ante emergencias. Para ello vamos a empezar indicándoles qué es un plan de emergencias. El plan de emergencias es un instrumento que define políticas, objetivos, estrategias, acciones y programas mediante los cuales se deben orientar las actividades para la prevención y o mitigación de riesgos, los preparativos para la atención de emergencias, la recuperación en casos de desastres y entrenamiento del personal para aplicar dichas técnicas. Tenemos también la disposición necesaria en materia de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia, como son la prevención y preparación de respuestas ante emergencias. Todos los centros y turnos de trabajo tienen que estar prestos para apoyar en una emergencia. Todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, el aumento en el espacio disponible, contratistas, proveedores, visitantes, entre otros. Prevención y respuesta ante una emergencia. Se tienen que identificar primero las amenazas que puedan afectar a la empresa, como son condiciones latentes derivadas de la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural o social que puedan causar daño a los bienes, la infraestructura o al ambiente de trabajo. Asimismo, también tenemos que identificar las amenazas que puedan afectar a la universidad en materia de tecnología, sociales o naturales. En tecnología tenemos que podrían ser una amenaza los incendios, explosiones, fugas o derrames, de repente en alguno de los laboratorios, fallas en la infraestructura, en los equipos, los sistemas, intoxicación de alto riesgo, entre otros, ¿no? En el tema social tenemos hurtos que podrían pasar, asaltos, secuestros, algún colaborador o trabajador de la universidad, terrorismo, concentraciones masivas de personas, entre otros. Y asimismo, en el enfoque de amenazas naturales, tenemos movimientos sísmicos, inundaciones, lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes como los que están sucediendo, y dependiendo de la geografía y del clima. Ya, identificar los recursos disponibles, como son el presupuesto anual para dotación de elementos y equipos para atender una emergencia, formación, mantenimiento de red contra incendios, entre otros. La universidad tiene que estar dotada de todos los equipos necesarios para responder ante una emergencia. En recursos técnicos tenemos los elementos y equipos apropiados, de calidad y suficientes para atender una emergencia. Sistemas de alarmas de evacuación, luces de emergencia, por ahí radios portátiles para que se pueda comunicar a todas las áreas de una emergencia, camillas de evacuación, en este caso también botiquines, linternas, entre otros, ¿no? Megáfonos para poder comunicar la emergencia. Y bueno, las capacitaciones también, que son bastante necesarias para que el personal sepa cuáles son las rutas de evacuación, cómo responder frente a cada tipo de emergencia, entrenar a las brigadas de emergencia por cada tipo de emergencia. Y bueno, dotar a las brigadas de todos los materiales, de todos los elementos que requieran para responder hacia esa emergencia. Tenemos análisis de la vulnerabilidad de la organización y análisis de las amenazas. En el análisis de la vulnerabilidad se aplica la metodología siguiente. La metodología de riesgos por colores, que se desarrollan a continuación, como lo podemos apreciar en la lámina, es,
La metodología aplica el análisis de amenazas, análisis de vulnerabilidad, y en esto involucra a las personas, los recursos, los sistemas y los procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo. Como lo podemos apreciar, tenemos fenómenos posibles, probables y inminentes, ¿no? De acuerdo al color. Los posibles son los fenómenos que nunca han sucedido, pero que podrían suceder en algún momento, ¿no? Y para eso tenemos el color verde. Los probables es aquel fenómeno que ha ocurrido en el lugar o en unas condiciones similares. Es decir, existen razones y argumentos técnicos para creer que sucederá en algún momento. Y para ello tenemos el color amarillo. Los que son fenómenos inminentes es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir o con información que lo hace evidente o detectable, y por eso tiene el color rojo. Estimación de la vulnerabilidad en función de la severidad y la consecuencia. Un lugar es vulnerable, se entiende, por la predisposición o susceptibilidad que tiene a ser afectado o a sufrir algún tipo de pérdida. Como por ejemplo, tenemos de criterio si es que sí podría sufrir esta vulnerabilidad, no o parcialmente. Si es que sí puede sufrir esta vulnerabilidad o sí es vulnerable, se le da una puntuación de 1. Si es que no lo es, 0, y si es que es parcialmente, 0.5. Y en la calificación tenemos como bueno, regular o malo, ¿ya? En la calificación de bueno, la condición es si el número de respuestas se encuentra dentro del rango de 0,68 a 1, es bueno. Si tenemos el número de respuestas se encuentra dentro del rango de 0.34 a 0.67, es regular. Y si es que el número de respuestas se encuentra dentro del rango de 0 a 0.33, es malo. Entonces, de acuerdo a este análisis, podemos determinar la vulnerabilidad del riesgo. Tenemos los rangos, como lo podemos apreciar acá. El rango de 0 a 1 es alto y está en color rojo. De 1.01 a 2 es medio, en color amarillo. Y de 2.01 a 3 es bajo y está en color verde. Y asimismo tenemos las personas, los recursos, sistemas y procesos y amenazas. Asimismo también podemos apreciar la siguiente lámina. Acá se determina cuáles son los centros de atención más cercanos, ¿ya? Formación de ambientes virtuales de aprendizaje, de acuerdo al Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿no? De acuerdo a los colores, como lo podemos apreciar en las láminas. Prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Lo primero que se tiene que hacer es diseñar e implementar procedimientos para prevención y control de amenazas, priorizar, minimizar el impacto de las no prioridades, formular el plan de emergencia para responder una amenaza inminente y asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar procedimientos para prevenir y controlar estas amenazas. A continuación, asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los procedimientos para prevención de estas amenazas, implementar las acciones factibles para reducir la vulnerabilidad de la empresa. Eso es bastante importante. Acá tenemos los planos de instalación y las rutas de evacuación, sobre todo. El personal tiene que estar capacitado sobre cómo evacuar su puesto de trabajo en, por ejemplo, un sismo, un incendio, un amago de incendio, entre otros riesgos que podrían ocurrir. Informar, capacitar a todos los trabajadores, realizar simulacros para que ellos sepan en cuánto tiempo tienen que evacuar el puesto de trabajo y cuáles son las medidas de alerta para evacuar esos puestos de trabajo. Realizar el plan de evacuación.
El plan de evacuación es un conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas, desalojándolos en una zona de riesgo a una zona segura. En el menor tiempo posible, ellos tienen que tratar de evacuar de su zona de trabajo de riesgo a una zona segura. Y para ello tenemos que conformar y capacitar, entrenar y dotar a las brigadas de emergencia, que es básico. Y sobre todo incluir a la de primeros auxilios, ¿no? Cómo responder frente a un accidente, por ejemplo. La brigada de primeros auxilios tiene que responder ante este riesgo, ¿sí? Asimismo también inspeccionar con periodicidad los equipos para la prevención de los riesgos o de las emergencias y desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas que sean comunes para todos los trabajadores de la universidad. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.